Buenas tardes a todos. Estamos en la cuarta sesión de esta extraordinaria conferencia y esta tiene que ver con todo lo que es la perspectiva de investigación de los avances en la fisiopatología de la lesión aguda de pulmón. Tenemos a tres expertos en el área. Primero, a la doctora Denise Battaglini, intensivista e investigadora en medicina crítica, trabaja en anestesiología y cuidados críticos en Génova, Italia. Luego tenemos al doctor John Laffey, director de investigación clínica en Irlanda y también es profesor de anestesia de la Universidad de Irlanda y ha sido parte del grupo de cuidados críticos y presidió la sección de biología de la Sociedad de Medicina Crítica. Su investigación va dirigida a las vías aéreas y sepsis. Y finalmente a Gemma Sánchez, investigadora de nuestra institución en el Hospital Getafe, con antecedentes en investigación y biología, y su interés son los mecanismos y yo soy el director de la ICU del Hospital de Getafe y tengo el placer y el honor de ser el presidente de esta sesión. Denise, creo que podemos empezar con tu charla. Doctora Denise Battaglini, es un placer para mí estar con ustedes aquí. Voy a hablarles de todo lo que es la conversación cruzada entre el cerebro y el pulmón. No tengo conflicto de intereses. Hablemos de la interacción entre el cerebro y el pulmón, que es un mecanismo que implica diferentes vías neurales y de otra índole. Puede disparar, por ejemplo, el aumento de la liberación de catecolaminas, aumento de la ICP, neuroinflamación, reliberación de dopamina y terapia hiperosmolar. Al mismo tiempo, un paciente con una lesión de pulmón puede disparar hipoxemia, hiper o hipocarbia, mala ventilación, bilis, inflamación y asincronías que puede llevar a una lesión cerebral o daño. Esta vía es más compleja y hemos empezado acá en el pulmón. Hay mecanismos fisiológicos como por ejemplo el reflejo de la vía aérea, otros mecanismos patológicos como trauma sobre estiramiento que pueden activar las vías circulatorias y neurológicas que van al cerebro, activando inflamación, apoptosis y cambiando el impulso respiratorio. Del cerebro al pulmón, tenemos disparadores como la activación simpática, parasimpática, pero también el eje suprarrenal que pueden disparar algunos mecanismos del pulmón, como la inflamación o cambios en el tono vascular, fagocitosis y asincronías. Algunos de estos disparadores y señales y consecuencias ya han sido sometidas a estudio, pero hay otras que todavía están siendo sometidas a investigación. Acá pueden ver, por ejemplo, una lista de disparadores y consecuencias potenciales a nivel del pulmón y del cerebro. Pasando del pulmón al cerebro, veremos evidencias experimentales. Acá tenemos un modelo de cerdo en el que los autores evaluaron el efecto de la hipoxemia inducida por la reducción de FiO2 o induciendo una lesión pulmonar. Descubrieron que la proteína SA1 era más alta, esta proteína S100 en contraposición con el grupo de hipoxia. Aquí en la histología podemos apreciar, por ejemplo,
que el grupo de lesión pulmonar tiene un mayor daño cerebral si lo comparamos con el grupo que solo reduce la actividad en una cantidad muy limitada. Este es otro estudio de Dos Santos y colaboradores que estudian una vagotomía en un modelo de ratón. Aleatorizaron a 44 ratones en protección ventilatoria mecánica y con vagotomía bilateral para inducir una lesión. Como pueden apreciar en los gráficos de la parte inferior, en el grupo de la vagotomía y la ventilación mecánica alta, vimos que los macrófagos y neutrófilos tenían niveles más altos, al igual que la interleucina 6. En la imagen microscópica, las células apostósicas fueron más evidentes en la vagotomía lateral por una mayor ventilación mecánica. Si analizamos el estudio de Quiles del 2011, aquí la ventilación mecánica injuriosa afecta la activación neuronal en ratas ventiladas. Acá aleatorizaron las ratas a grupo de control anestesiado más no ventilado con un volumen mecánico alto y bajo. En el grupo de BT al bajo hubo daño neuronal, especialmente con la expresión de proteína C-Fos en la corteza retroesplénica y en la amígdala central. En este otro estudio, esta vez de la GIN y colaboradores del 2019, se aleatorizó a los ratones a 4 grupos. Acá tenemos 2 grupos de control, uno ventilado y el otro no. Aquí, una vez más, en el pulmón vimos más polimorfonucleares en el grupo ventilado, en ambos grupos, en contraposición a los no ventilados. Y acá también, en el grupo ventilado mecánicamente, que presentaba la enfermedad de Alzheimer, se apreció más expresión de las proteínas amiloide. Una vez más, en este caso, la ventilación mecánica disparó daño cerebral o empeoró el existente. Acá tenemos otro concepto que es bastante novedoso. Aquí vemos la relación entre la microbiota, que es el cuerpo amplio del organismo de un ambiente específico, que puede disparar la pérdida de la proteína, pero que también influye sobre la microbiota, sobre la relación entre la infección pulmonar, el cerebro y el empeoramiento de la lesión cerebral. Y esto lo llevamos a la práctica clínica. Acá podemos ver un compendio, es una revisión sistemática de evidencia que demuestra que la ventilación mecánica puede disparar el delirio en los pacientes ventilados, pero también se asocia a daño cognitivo. Otra revisión y metaanálisis aquí. Vemos que hay mecanismo potencial que puede disparar daño neuronal en pacientes con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, como por ejemplo la lesión hipóxica o la neuroinflamación o inducida por ventilación mecánica. Acá tenemos los tipos más comunes de lesión cerebral, atrofia cerebral, lesión cerebral isquémica hipóxica, hemorragia supraracnoidea y accidente cerebrovascular.
Esos fueron estudios realizados durante la pandemia y incorporar el problema neurológico en pacientes de COVID-19. Aquí vemos la, el neurotropismo viral que se relacionaba más a síntomas como ajusia y osmia. Otra teoría sobre la hipercoagulación e hiperinflamación, cambios en la estabilidad de la barrera hematoencefálica debido a los factores descritos con anterioridad. Acá podemos apreciar un estudio epidemiológico 19. Hay fatiga, mialgia y otras neurológicas con cierta incidencia como accidentes cerebrovasculares o convulsiones, lo cual es confirmado por nuestro estudio pionero a inicios de la pandemia que demostró que las complicaciones neurológicas más comunes eran delirio, neuropatía crítica, coma, accidente cerebrovascular isquémico aguda. Pero aquí en un análisis univariado y multivariado vimos que había al pulmón y volviendo a la evidencia experimental, acá tenemos un estudio que nos indica en 24 conejos aleatorizados al grupo control y al grupo de lesión cerebral, la estrategia de ventilación mecánica injuriosa, como indujo no cambios en la mecánica o hemodinamia del pulmón, sino más bien en este caso en los conejos con la lesión cerebral había un score alveolar superior con hemorragia perivascular o edema y el peso se duplicaba con respecto al grupo control. Una vez más, acá un estudio resumen que nos indica que en ratas a las que se les indujo el accidente cerebrovascular en contraposición a las de control, el hecho de tener el accidente cerebrovascular indujo el daño difuso alveolar, se redujo la capacidad fagocítica de los macrófagos alveolares y de la inflamación. De manera similar, recientemente publicaron este estudio que se vio que en animales en los que se indujo el accidente cerebrovascular había mayor daño pulmonar y tratamos de reducir la lesión, viendo que con hipotermia más propofol o normotermia, el pulmón reducía el daño al igual que el daño del pulmón y eso se vio en la inflamación. Acá pueden ver, por ejemplo, que la hipotemia más propofol comparada a normotermia más propofol redujo el factor. Y este es un estudio en 28 cerdos con ventilación mecánica aleatorizados a controles o animales con hipertensión intracraneal o SDRA más hipertensión intracraneal. Y aquí podemos ver las tomografías de los pulmones y aquí la densidad después de la tomografía después de la hipertensión intracraneal y cómo era mayor en los animales que tenían la lesión cerebral y la lesión pulmonar. Y la traducción a la práctica clínica. Aquí tenemos un estudio multicéntrico grande que demuestra que al comparar a los pacientes con complicaciones neurológicas y los pacientes
sin lesión neurológica, los pacientes con la lesión neurológica tenían más complicaciones respiratorias y esto se asoció con la gravedad del daño neurológico, como podemos ver por el puntaje de Glasgow más bajo y esa asociación con las complicaciones pulmonares respiratorias. Y aquí tenemos un estudio multicéntrico en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea y ver aquí el síndrome de dificultad respiratoria aguda después de la hemorragia y en el modelo multivariado encontraron que el volumen de más de 90 mililitros de hemorragia se asociaba de manera significativa con el riesgo de desarrollar síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y luego acá tenemos un estudio publicado en 2023, un estudio reciente, es un subestudio de la corte principal en pacientes con lesión cerebral y vemos que la incidencia de SDRA fue bastante elevada, más o menos 9.2%, y esto se asoció con un aumento de la mortalidad y una estancia más prolongada en la UCI, una mayor duración de la ventilación mecánica y también con falla de la extubación. Pero esta interacción es más compleja. Cuando hablamos acerca de la interacción entre el cerebro y el pulmón, siempre debemos tomar en cuenta, por ejemplo, el estatus cardiovascular y el estado hemodinámico del paciente, pero también el impacto de la ventilación mecánica sobre otros órganos, incluida, por ejemplo, la compresión venosa del compartimento esplácnico o la hipoperfusión renal o hepática, de manera que esta es una interacción mucho más compleja. Entonces, en conclusión, esa conversación cruzada entre los pulmones, el cerebro y otros órganos es una realidad. Los estudios experimentales sugieren que la lesión pulmonar predispone a lesión cerebral y viceversa. Y los tratamientos de soporte como la ventilación mecánica son factores causales para empeorar la lesión cerebral. Y la lesión cerebral puede activar vías y mecanismos inflamatorios que empeoran la lesión pulmonar. Y la investigación en este campo apenas comienza y necesitamos investigaciones adicionales para entender completamente estos mecanismos fisiopatológicos. Muchas gracias. Me alegra estar aquí hoy para hablarles acerca de la terapia con células estromales mesenquimatosas para SDRA. Estos son mis conflictos de interés. Yo colaboro con la industria con respecto a algunos estudios que estamos haciendo, las terapias celulares, de las cuales no hablaré, pero estas son las agencias que financian nuestros estudios. Cuando pensamos en las terapias celulares, puesto que las enfermedades que manejamos son tan agudas, realmente necesitamos algo que se pueda utilizar de manera halogénica, tomada de una persona, como nuestro donante que está acá, y luego procesarlas in vitro y almacenarlas, lo mismo que almacenamos los hemoderivados en las neveras para que estén listos para utilizar en el paciente con CRA. Las células estromales mesenquimatosas tienen un potencial en este sentido porque son privilegiadas desde el punto de vista inmunológico en el sentido de que no producen muchas inmunomoléculas. Entonces, su uso es de interés para nosotros. Y cuando concebimos inicialmente la idea de utilizar la terapia celular, pensamos en las células madre, las células que pueden fabricar células más maduras o células como ellas para reparar el o reemplazar el tejido pulmonar lesionado, pero en los últimos años hemos visto que la parte de ser madre no es tan importante para reemplazar el tejido dañado, sino que debe haber una modulación del sistema inmune. Aquí vemos que cuando se dan células estromales mesenquimatosas, ya sea humanas, a una rata infectada con neumonía, vemos una mayor sobrevida y menor lesión de estos animales. Cuando miramos en más detalle, algo muy interesante sucede porque el recuento bacteriano es más bajo en los animales tratados, lo cual sugiere que la célula inmune eh,
se ven ayudadas por las células estromales para combatir la infección. Y lo que entendamos que las células mesenquimatosas fabrican péptidos que pueden ser bactericidas y también mejoran la actividad de los macrófagos en particular. Y este es un trabajo de colaboradores míos, el doctor Greenstein y el doctor Curley. Y lo que hicieron fue analizar lo que hacen estas células mesenquimatosas con el macrófago y tomaron macrófagos naif y lo que encontraron es que estas células mesenquematosas los diferencian a tipo 1 y a tipo 2, macrófagos de tipo 1 y tipo 2. Y esto es interesante porque no podemos pensar en estas células mesenquematosas que fabriquen solamente los macrófagos de tipo 2 porque no son bactericidas. Entonces tienen también que mejorar la actividad de los macrófagos de tipo 1. Entonces vemos efectos bactericidas con los macrófagos M1 y reparación mayor con los macrófagos M2. Y este es un trabajo muy interesante en Belfast de Anna Krasnodarskaya y lo que ella muestra es que estas células mesenquematosas estromales, ellas fabrican estos procesos largos que son unos nanotúbulos que se conectan con los macrófagos y les entregan mitocondrias a los macrófagos. Y, y entonces estos macrófagos condicionados con estas células mesenquimatosas son mucho más eficaces para fagocitar la Escherichia coli. Hay capacidad para matar la Escherichia coli. Y otra actividad biológica importante de la célula estromal mesenquimatosa tiene que ver con resolver la resolución de la lesión. Y lo que mostraron es que estas MC pueden resolver esto es a través de la lipoxina A y cuando se utilizaron las células mesenquimatosas de esta lesión inducida, hubo una reducción radical de la mortalidad de los animales. Ahora, cuando se bloquea, cuando se da solamente lipoxina A, también hay un efecto semejante de las células mesenquimatosas y cuando se bloquea la producción de lipoxina con las células, se elimina casi por completo la respuesta. Entonces, no pudieron resolver la lesión. Entonces, vemos que tiene un efecto antiinfeccioso y pro resolución. Estas células estromales mesenquimatosas en Vancouver, ellos analizaron lo que hace la célula mesenquimatosa en el pulmón y con microscopía intravital vieron los animales saludables y los afectados con neumonía. Y lo que vemos a la izquierda es que los animales sépticos a las 24 horas tienen muchas más células mesenquimatosas en el pulmón, retienen las células. Y en estas imágenes que pueden ser difíciles de ver, lo que hay o lo que vemos es que en el panel inferior están las células fluorescentes mesenquimatosas que producen unas pequeñas vesículas, son vesículas extracelulares que van por todo el cuerpo y median los efectos de las células mesenquimatosas, las MSC. Y este es un trabajo en donde hemos tomado estas vesículas estas vesículas extracelulares y las hemos inyectado al pulmón de ratón en el modelo de Escherichia coli y vemos que estas vesículas tienen el mismo efecto terapéutico que la célula completa. Y lo interesante es que si se dan por vía endovenosa o directamente al pulmón, de todas maneras se ven los efectos benéficos. Y una de las cosas interesantes en los años recientes ha sido la serie de estudios pequeños, preliminares, principalmente de seguridad para de MSC en neumonía por COVID y también en SDRA. Y este es un estudio importante del grupo de Michael Mathey, un estudio de 60 pacientes pequeño, y lo que vieron fue que no hubo efecto sobre la mortalidad. Si hubo algo fue un aumento quizás en los pacientes no tratados. ¿Y por qué es importante? Porque ellos vieron que las células que tienen la mayor viabilidad, es decir, las MSC, cuando se les administraron a los pacientes, esos pacientes parecía que tuvieron mejor resultado que en los pacientes en donde las células estaban en menos buena condición. Este es un precursor de la MSC, es la MAPC que es un producto patentado y lo que hicieron fue que administraron una dosis alta
900 millones de células a 20 pacientes y lo que vieron fue evidencia clara de beneficio. Vieron, de hecho, que mejoró se redujo la mortalidad. Es un estudio muy pequeño y no es algo que debamos tomar totalmente en serio, pero sí es útil ver que hay una tendencia hacia el beneficio. Este es otro estudio con la misma célula precursora, pero esto es en pacientes con dificultad respiratoria aguda inducida por neumonía y vieron una tendencia también hacia el beneficio en este estudio bastante pequeño, de manera que hay ahora estudios más grandes en marcha con esta célula precursora MAPC. Ah, Aprendimos mucho sobre las células estromales mesenquimatosas durante la pandemia de COVID, muchísimos estudios, y este es un, un metaanálisis vivo. Los autores lo actualizan cada 6 meses, agregan nuevos estudios al metaanálisis, y lo que vemos acá en los estudios que se han analizado este año es que cuando hay un menor riesgo relativo de muerte en los pacientes con COVID que reciben las células estromales mesenquematosas o MSC. También se reduce la estancia hospitalaria y también los niveles de proteína C reactiva, lo cual nos da que se reduce la inflamación en estos pacientes. Y las MSC son relativamente seguras, no hay mayor riesgo de eventos adversos en este grupo de estudios. Pero quiero llamar su atención a esto. El tratamiento fue muy variable. Este es diferente del estudio de medicamentos. Son distintas dosis de MSC, distintas fuentes, cordón umbilical, médula ósea, etcétera, y distintos esquemas de dosis. Hay quienes dieron una dosis, en otros estudios se dieron más de 2 dosis. Entonces, mucha variabilidad en la forma como se utilizaron las células. Y otra cosa importante, el tratamiento, el estándar de cuidado cambió durante la pandemia de COVID, cambió constantemente, y esto en términos del uso de corticoides. Algunos de los estudios con MSC fueron en pacientes que no habían sido tratados con esteroides y otros pacientes que sí habían recibido esteroides. Entonces, cuando vemos el riesgo relativo de mortalidad, nuevamente y miramos si recibieron o no esteroides. Esto es importante, este factor importante. Los pacientes que no habían recibido esteroides, la MCC, parecían ser benéficas, mientras que los que sí habían recibido esteroides, al parecer, no hay evidencia de beneficio de las MSC. Cuando ya hay un inmunomodulador presente es una terapia más económica, obviamente, no hay beneficio con con las células y veremos más estudios con terapia de MSC y vamos a ver más información al respecto. Entonces, ¿a dónde vamos desde acá? Una cosa en la que hay que pensar es que si es el tratamiento que uno utilizaría en todos los pacientes con SRA o si deberíamos tratar de dirigirlo a ciertos pacientes. Obviamente, este es el estudio famoso de Caroline Calfee que sugiere que hay dos fenotipos en SRDA, uno que es con respuesta hiper e hipoinmune. Entonces hay que mirar estos dos grupos de manera diferente. Sabemos que las células estromales mesenquimatosas no suprimen la respuesta inmune, sino que la modulan. Entonces tenemos que considerar ambos fenotipos, pero con MSC de distintas características en cada grupo para lograr actividades diferentes. Pero tenemos que empezar a mirar a estos pacientes divididos de acuerdo con su respuesta inmune propia a su síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y en últimas, podemos optar por las vesículas de las células MSC en lugar de utilizar la célula completa. Es más fácil terapéuticamente utilizar una partícula porque hay menos material nuclear en esas vesículas. Estos son datos que nos muestran que las microRNA exosomales de las MSC parece que median en los efectos benéficos en los modelos sépticos. Y lo que mostraron es que cuando administraron terapia con células MSC, encontraron una reducción de la mortalidad, y cuando bloquearon el microRNA específico, el 223, eliminaron por completo el efecto protector. Y algo muy interesante también es que nosotros podemos recapitular eh, el
efecto benéfico de estas vesículas extracelulares con nanopartículas totalmente artificiales. Una vez que entendamos eh, estas partículas, podremos reproducirlas. Y este es un ejemplo de una nanopartícula totalmente artificial que incorpora distinto microRNA, el 126 en este caso, y muestra efectos benéficos en el mismo tipo de modelo. Esto es muy interesante porque ya se mueven hacia una terapia más tipo fármaco estandarizado, que lo cuando se tiene un esquema como este. Entonces nos vamos hacia la idea de unas nanopartículas artificiales con base en el conocimiento derivado de las terapias con las células mesenquimatosas estromales. Una cosa que tenemos que tener muy presente es el potencial de daño con la terapia con estas células MSC. Y este es un trabajo en el que yo participé con el profesor Islam en Toronto, tomando un modelo de SDRA muy fibrogénico y, y con una lesión pulmonar inducida. Y cuando se administraron las células, se encontraron unos efectos protectores en la lesión ácida, pero cuando hay lesión combinada por la ventilación y por el ácido es diferente. Esta es fibrosis en azul claro y podemos ver que los animales que tenían lesión por alta presión y por ácido en el panel inferior vemos muchísima fibrosis y esto nos preocupa. Tenemos que entender el microambiente en nuestros pacientes antes de poder administrar la terapia con las células MSC. Entonces, y para concluir, yo creo que hay buena evidencia para sugerir que las terapias con base en MSC, ya sea la célula completa o la microvesícula o una nanopartícula artificial, eh, tiene potencial terapéutico en síndrome de dificultad respiratoria aguda. Sabemos que las células son seguras, pero tenemos una señal contradictoria en cuanto a su efecto, o una señal mixta, desde que no hay efecto hasta posible daño, posible beneficio, dependiendo del concepto específico. Hay otras terapias celulares, hay cosas como las células T reguladoras, por ejemplo. Entonces yo creo que este es un campo de investigación muy interesante y en evolución. Y tenemos que seguir con nuestros estudios de traducción preclínica, entender los mecanismos, porque no tendremos una célula única para todos los pacientes de SDRA. Tendremos células, vesículas optimizadas para distintas funciones, ya sea efectividad antimicrobiana o resolución de la lesión. Y tenemos que entender el microambiente pulmonar para no eh, y entender si hay fibrosis y tenemos que eh, saber que es difícil hacer células viables suficientes y administrarlas día y noche a nuestros pacientes enfermos. Entonces, necesitamos estudios de más gran escala y tenemos que seguir maximizando el potencial de las terapias celulares. Hemos identificado unos rasgos tratables en subtipos de ASRA, por ejemplo, reparación y podemos modificar las células y los productos celulares. Y con eso quiero terminar y muchas gracias por su gentil invitación y quiero agradecer a todas las personas que trabajaron para ayudarme con esta charla. Muchas gracias. Soy Gemma Sánchez, soy del Hospital Universitario Getafe, soy especialista en bioquímica clínica y el título de mi presentación es la caracterización de distintos fenotipos en la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. En este proyecto estudiamos el síndrome de dificultad respiratoria aguda, SRDA, y su correlacionado histológico, que es el daño alveolar difuso o DAD, que se encuentra en el 45% de los pacientes con SDRA y se asocia con la gravedad de la enfermedad. En estudios recientes, los pacientes de SDA se han ah, dividido en distintos fenotipos y para estudiar la mortalidad y la respuesta al tratamiento y estudiar distintos fenotipos con base en la presencia o ausencia del daño alveolar difuso y buscar biomarcadores para estos hallazgos. Entonces nosotros hemos utilizado microRNAs, que son moléculas mm, inducen la degradación del RNA mensajero
e inhibiendo la traducción de las proteínas. Se han descrito muchos microRNAs como partícipes en la lesión pulmonar y podemos utilizar simuladores de estos microRNAs que aumentan o disminuyen su expresión respectivamente. El propósito del trabajo fue caracterizar los distintos fenotipos de la lesión pulmonar inducida por la ventilación con base en la presencia del daño alveolar difuso, describir los microRNAs expresados de manera diferencial en los distintos fenotipos caracterizados y finalmente demostrar la modulación de la expresión de los microRNA y sus efectos sobre la respuesta inflamatoria. Entonces, nosotros utilizamos dos métodos diferentes, un modelo in vitro, un modelo en rata y un modelo in vitro con células epiteliales humanas tratadas con interleucina 1 beta. El modelo en las ratas se caracteriza por el desarrollo del DAD. En algunas y en otros no. Ventilamos 25 ratas durante 2.5 horas utilizando distintas estrategias de ventilación. Utilizamos una ventilación protectora con un volumen corriente de 9 mililitros por kilogramos y PIP de 5 centímetros. Y utilizamos también una estrategia lesiva con un volumen corriente de 25 mililitros por kilogramo y una PIP de 0 en 16 ratas. Y las ratas se clasificaron en 3 grupos con base en la estrategia de ventilación aplicada y la presencia o ausencia del daño alveolar difuso o DAD después del examen histológico del tejido pulmonar. A partir de estas ratas obtuvimos muestras del pulmones, de sangre total y del líquido del lavado bronquioalveolar y medimos la mecánica pulmonar, la distensibilidad, el intercambio gaseoso. También evaluamos la apoptosis como túnel, la actividad de la caspasa 3 y la concentración de FAS-L y también la concentración de IgM en las proteínas totales en el lavado alveolar, broncoalveolar y también la concentración de citocinas en el suero y en el pulmón de las ratas. Y también realizamos secuenciación de nueva generación para ver la expresión del microRNA y también un análisis de enriquecimiento de la vía con KEGG y con reactoma. Y para el experimento inicial es que escogimos un microRNA 146A5P, su expresión y la encontramos aumentada la expresión en las ratas con la lesión pulmonar y queríamos determinar su papel en la inflamación. Y primero determinamos el efecto del tratamiento con la interleucina durante 15 horas y medimos la expresión del microRNA por RT y qPCR y la concentración de citocinas mediante la prueba de ELISA. Y luego modulamos la expresión de este microRNA inhibiendo con el inhibidor del microRNA y en el tratamiento durante 15 horas con la interleucina 1B y medimos interleucinas, la expresión de microRNA con RT-qPCR, también la actividad de la caspasa 3. Y se examinó el pulmón, el tejido, para determinar la presencia o ausencia de del daño alveolar. Ninguna rata tuvo este hallazgo histológico cuando se utilizó el volumen corriente bajo en este grupo, en el grupo sin el daño alveolar difuso y el grupo con alto volumen corriente con el daño alveolar. La presión inspiratoria pico fue constante en el grupo de bajo volumen y de alto volumen sin DAD, pero en las ratas con DAD hubo DAD en el tiempo. La distensibilidad pulmonar disminuyó en el grupo de DAD durante el experimento, pero permaneció constante en los otros grupos. En cuanto a la oxigenación,
el grupo de edad tuvo una relación más baja PaFiO2 y no encontramos ninguna diferencia en la PCAO2 entre el grupo de bajo y alto volumen corriente, y aquí en este grupo encontramos también una concentración alta de lactato. Y para evaluar la permeabilidad alveolo capilar, medimos la proteína total en el líquido del lavado broncoalveolar y encontramos que las ratas con el daño alveolar difuso tenían mayor concentración de la proteína total en comparación con los otros grupos, pero también encontramos que el grupo de alto volumen sin DAD tenía altas concentraciones de IgM en comparación con el grupo en que se utilizó bajo volumen. Y en cuanto a la respuesta inflamatoria pulmonar, también se encontró mayor concentración de IL-2, MIP-2, interleucina 1 beta, TNF alfa en los grupos de alto volumen. En cuanto a la respuesta inflamatoria en suero, hubo alta concentración de de interleucina 6, MIP-2 mayor y MCP1 en comparación con el grupo de alto volumen que no desarrolló daño alveolar difuso. Y para evaluar la apoptosis en los pulmones de la rata, determinamos la actividad de la caspasa 3, las células túnel positivo y las de faz L. Y el grupo de alto volumen con DAD tenía la menor actividad de caspasa 3 y no encontramos ninguna diferencia en la concentración de faz L, y el grupo con DAT tuvo más células túnel positivas en comparación con los otros grupos. Estas imágenes nos muestran que en el grupo de alto volumen con daño alveolar difuso tenían más células positivas en comparación con los otros grupos. Esta técnica determina la apoptosis. La apoptosis no es mediada por la caspasa 3. Entonces, para la secuenciación obtuvimos la secuenciación de del microRNA. Comparamos la expresión en el grupo de bajo volumen y de alto volumen. Aquí la expresión de microRNA. En esta comparación tenemos microRNAs que se expresaron de manera diferencial en este grupo. Estos microRNAs no se detectaron antes de cambiar los parámetros de función pulmonar. El análisis de KX-reactoma muestra que, por ejemplo, estas microRNAs eran la vía de señalización de MAPK, y hay también algunas vías relacionadas con el sistema inmune. Aquí tenemos la expresión de microRNAs entre el grupo con alto volumen sin DAD y con DAD, y tenemos esta expresión de microRNAs. Estos pueden desempeñar un papel en la respuesta a la ventilación mecánica, y obtuvimos dos respuestas diferentes a la misma noxa. Un grupo con inflamación aguda y apoptosis, mientras que el otro grupo, el grupo de alto volumen sin DAD, tuvo muy pocas diferencias en comparación con el grupo de bajo volumen. Entonces, el análisis que nos muestra que vemos los distintos resultados en cuanto a las vías de señalización, en este caso la MPK, y también correlacionamos la expresión de microRNAs en esta comparación con una P de menos de 0.01. Así que de los 7 microARN que cumplían esos criterios, obtuvimos que el microARN que tenía más correlación significativa fue el 132.5P, que se correlacionaba con la concentración de MIP2, el TNF alfa en suero, la proteína total en BALF y la actividad capaz 3 en el pulmón y la PIP en el experimento. Este microARN también se correlacionó con la concentración de IL-6, TNF-alfa, MIP2 y MCP1.
Y este microARN puede jugar un papel en el pili. Entonces, en los experimentos in vitro utilizamos el PL1 beta como evento clave en SDRA y también seleccionamos el miRN 146 porque juega un papel en diferentes modelos de injuria aguda, inflamación. Y este microARN también se aumentó con daño alveolar difuso en el aumento de interleucina 6. Entonces, el efecto del tratamiento con interleucina 1B, la expresión de microRNA 146 a 5P, aumentó la concentración de IL-6, 8 MCP1 y disminuyó la concentración de TGF beta 1. Entonces, para determinar si hay inflamación después de estos estímulos, modulamos la expresión del microARN como en el tratamiento de interleucina 1B, probamos los efectos de su inhibición. Hicimos transfección de las células con este microARN y el control negativo y encontramos que la interleucina 1B en células transectadas con el inhibidor y mostraron un aumento en la concentración de IL-8 que sugiere que este microARN puede jugar un papel con efecto antiinflamatorio. También el tratamiento con interleucina 1B tiene la inhibición de este microARN que disminuyó la actividad de Caspase-3 con y sin el tratamiento con interleucina 1L beta. Para concluir, el fenotipo asociado a DAD se caracteriza por daño en el intercambio de gases, aumento de apoptosis y un patrón particular de expresión de microARN. Esta expresión diferencial podría utilizarse como biomarcador para escribir fenotipos en vías que se conocen como relevantes en la patología y la modulación de la expresión de la microARN 146A5P se asocia con cambios en la respuesta inflamatoria en células alveolares estimuladas por IL-1B. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. Es para Denise. Dice, buenas tardes. Cuando tenemos eventos cerebrovasculares, tempranamente tenemos que aplicar soporte ventilatorio temprano. Acabo de traducirlo, la pregunta estaba en español. ¿Podrían repetir la pregunta? Estaba pensando en español. Sí, sí, sí. Estaba traduciéndola. Cuando afrontamos un evento cerebrovascular, ¿el soporte ventilatorio temprano se recomienda? Sí, es una pregunta interesante porque como saben, si la severidad es alta y si el paciente está en riesgo seguramente de neumonía por aspiración y de otras complicaciones, yo diría que depende del estado neurológico del paciente. Las guías dicen que por encima de 8 en escala de Glasgow hay que intubar a los pacientes y dar soporte respiratorio invasivo. Si el paciente no puede deglutir o toser, es mejor comenzar tempranamente. Gracias. Creo que será la respuesta para Martín. Y la pregunta también, tenemos otra pregunta de Miriam Villanueva, que pregunta, ¿en qué punto en el tiempo y con qué configuración de ventilador podemos saber y con qué parámetros ventilatorios podemos saber que el paciente está iniciando el DAD, el daño alveolar difuso? Bueno, sí, otra pregunta muy general, porque
No es tan sencillo a veces poder entender cuándo está iniciando este daño. Los parámetros en la práctica clínica que miramos en la clínica práctica son la tasa PAF, miramos también la presión valle para ver si está aumentada y el volumen corriente para ver si está disminuido y los parámetros de ventilador que indican que el paciente está empeorando. Entonces, mirando la tendencia de las configuraciones del ventilador con los diferentes días, seguramente uno puede entender la tasa PF, puede uno entender si el paciente requiere más soporte o no. Y esta es una pregunta de ECMO posición prona. No sé si Johnny o Denis pueden responder. Dice, es de Ana Lucía Rangel Colmenares de Colombia, de Cúcuta, Colombia. Dice, mi pregunta es, ¿hasta cuántos días y qué criterios deberíamos considerar para terapia combinada, ECMO y posición prona, para decidir cuándo descontinuar esa terapia combinada? Bueno, no sé si es para mí o para John, a lo mejor. Supongo que es para John más bien. Sí, John tiene experiencia en ECMO. Bueno, puedo ensayar. Una de las cosas que vemos en estudios de investigación es que la combinación es posible definitivamente, pero encontramos bastantes personas, una alta proporción tratadas con ECMO que no están en posición prona inicialmente. Entonces, creo que todos estos pacientes que están fallando a las configuraciones normales de ventilación deberían ensayar la posición y un número sustancial de estos responderán, no van a requerir ECMO. Y no tengo tanta experiencia con ECMO, pero sé de hablar con colegas en los años de experiencia de ellos pueden colocar a los pacientes en prono cuando están en ECMO también. Lo primero que puedo decir es que es importante ensayar ECMO, ensayar la posición prono primero y luego, según la experiencia con ECMO, la combinación se realiza y sí funciona. No tenemos más preguntas en el chat. Tengo una pregunta para Gemma. ¿Utilizan ratas y algunas ratas reciben ventilación de volumen corriente alto? Algunos desarrollan el daño alveolar difuso y otros no. Los hallazgos que ustedes reportaron dicen que los que no desarrollaron daño alveolar difuso, que no hubo respuesta inflamatoria, no hubo daño en el intercambio de gases, simplemente un aumento en la permeabilidad alveopapilar, ¿cierto? Entonces, ¿cree que esos cambios podrían interpretarse como cambios tempranos de lesión pulmonar y que se podrían utilizar para buscar vías para prevenir que el animal continuara a tener una lesión pulmonar más severa? Sí, como dijo, hubo muy pocos cambios comparado con el otro grupo, la expresión de microRNA y la concentración de ATM. Esto se puede comparar de los pacientes que responden diferentemente a la terapia. Podrías compararse y a lo mejor tenemos unos marcadores tempranos como el IgM o algunos microARNs que podrían involucrarse del daño alveolar difuso. No sé si más horas de ventilación mecánica muestran que se desarrolla el daño alveolar difuso. Podríamos enfocarnos en un estudio para estudiar estos microARNs para ver si están involucrados en la patogenia del daño alveolar difuso, porque esto se expresaba en el volumen en el grupo de alto volumen. No sabemos si esta expresión cambia
por la patogenia o por la resolución de la lesión pulmonar aguda también. Tengo una pregunta general ahora para el doctor Laffy. Dice que creo que fue en modelos animales em, lo que funcionaba mejor era lo más funcional. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son las propiedades de esos MSCs que funcionan versus los que no? Pues esto fue un análisis post-hoc del estudio clínico en pacientes y cuando reportaron el artículo inicialmente lo que tenían era la viabilidad general que era más baja que lo que uno esperaría. Entonces sabemos cuando pasaron la serie de datos, los que están por encima del nivel de la mediana, esos pacientes tenían mejores desenlaces clínicos. Simplemente refuerza la idea de que tenemos que volvernos muy buenos para manejar y almacenar estas células, transportarlas a los sitios y que puedan poder dárselas a los pacientes. Y cada uno de estos pasos, en cada uno de estos pasos las células están en riesgo. Hay que monitorearlo muy cuidadosamente. Por ejemplo, un paso de lavado donde las personas sacaban el conservante antes de dárselo a los pacientes, mientras que los estudios más nuevos están evitando esto completamente, tratando de mantener la viabilidad lo más alta posible. Entonces, tratamos de buscar viabilidad por encima del 90%, definitivamente por encima por lo menos del 80%. Otra pregunta para ti también, John, esta es doble. ¿Cuál es el propósito del microARN unido a la nanopartícula y cómo se seleccionó ese microARN? Bueno, muy buenas preguntas las dos. Entonces, la selección de partículas es para proteger el microARN. Nuestros pulmones son muy buenos para eliminar las micromoléculas, las inhalamos todo el tiempo. Entonces, hay que sobreponerse a la barrera. Entonces, lo que la cápsula hace es que protege y normalmente, dependiendo de la composición de las cápsulas, son cápsulas de proteínas más cortas para que sea más posible que se unan a las células, se unen más fácilmente a las células y también protegen. Y en términos de la selección, lo que hemos estado haciendo es analizando los microARNs que están en los protocolos de MSC, incorporándolos, pero hay gran cantidad de trabajo por hacer todavía y seguramente con combinaciones de microARNs y diferentes microARNs con diferentes especificaciones. Y eso fue lo que Gema dijo, porque puede ser importante entender cómo lo hizo Gema. Y la nanopartícula le ayuda al microARN a entrar a la célula, pero esto es algo específico o va a sitios específicos en el cuerpo. Pero se puede alterar la composición de la nanopartícula. Hay mucho trabajo que se está haciendo en este momento para hacer que se unan más rápidamente. O si uno puede atacar al micrófago, que uno trata específicamente de realzar esa unión ahí. Entonces, sí, se utiliza la cápsula por dos razones, para proteger, pero también para tratar de dirigirlo. Yo también tengo una pregunta para John. ¿Y qué pasa con los tiempos? ¿En qué fase del SDRA estamos? No conozco la respuesta, pero lo que sí sabemos, lo que tenemos hasta ahora, si todo se hace en las primeras 40, es que todo se hace en las primeras 48 horas de SDRA. Es una terapia costosa, lo veo como una terapia de nicho. Seleccionamos tempranamente un subgrupo o esperamos y miramos el grupo que no está resolviéndose de otra manera. Y son dos poblaciones completamente diferentes. Yo espero que la terapia va a ser muy diferente, pero si nos enfocáramos en ese grupo que no está resolviéndose, miraríamos y trataríamos de mejorar esa resolución.
y con una estrategia diferente, pero creo que va a ser un grupo nicho. Son pacientes inmunosuprimidos o pacientes que fallan a responder o los que hay que atenderlos de manera diferente. Hay una pregunta aquí, creo que es para Denise. ¿Ves la pregunta, Denise? De Santos Lemus. Dice, ¿qué modo ventilatorio es más adecuado para ventilar pacientes con accidentes cerebrovasculares severos? Es una pregunta bastante difícil porque no hay modo ventilatorio preferido y yo creo que cada paciente cambia durante el curso de la enfermedad. Entonces, seguramente para una fase inicial hay algún tipo de modo respiratorio y para otras fases hay un tipo diferente, pero en general el modo respiratorio mejor es la ventilación mecánica con protección del pulmón, utilizando presión positiva. Esto no es contraindicación. Tener lesión aguda cerebral se puede utilizar hasta llegar niveles por debajo del ICP. Por ejemplo, si tenemos una medida del ICP de la presión intracraneal, mirar la parte hemodinámica, porque cuando hay presión positiva, lo importante aquí es la respuesta hemodinámica. Entonces, si miramos la presión arterial media, debe estar más alta de 80 y estabilizar al paciente. Eso cambia el flujo cerebral, la presión intracerebral también. Entonces, tener alguna configuración que sea segura hemodinámicamente, tanto para el pulmón como para el cerebro. Entonces, por ejemplo, si necesitan mantener al paciente dentro de un rango de PaCO2 más estricto, algunas veces es más fácil utilizar una configuración controlada dependiendo del paciente. Algunos pacientes no tienen el problema. A veces es un problema utilizar una modalidad asistida. Realmente depende de cada caso. Gracias. Tenemos una pregunta más. Muy brevemente, Gemma, me gustaría también, John, la opinión de John acerca de la misma pregunta. Dice, considero muy importante identificar los fenotipos de SDRA. ¿Hay alguna forma menos compleja de reconocerlos? Bueno, yo creo que encontramos microARN que se puede utilizar como marcador de SDRA y podemos encontrar pacientes con enfermedad más severa. Estas moléculas son muy sencillas de medir y se puede tener un resultado muy rápido. Creo que si vemos qué microARN es el responsable y cuál puede ser un marcador de SDRA, podemos identificar a los pacientes, pero creo que tenemos que hacer más investigación primero. ¿Alguna idea, John? En la serie de datos de Lancet se pudieron encontrar estos fenotipos y con una serie de datos bastante básicas, sin citocinas y sin biología, se pueden identificar estos pacientes. Este campo se está moviendo hacia la inteligencia artificial para poder identificarlos y creo que no estamos tan lejos de poder hacer esto solamente con base en la evolución clínica. Pero todavía no tenemos estudios prospectivos que muestren que sea benéfico identificar estos fenotipos, ¿cierto? Bueno, lo que tenemos hasta ahora es un estudio que se acaba de terminar para hacer fenotipos al lado de la cabecera de la cama utilizando 3 marcadores, salbutin IL6 y IL8, un estudio de Denham Colley en Belfast, y utilizaron también el método CAFI para hacer el fenotipo y lo están concordando para ver cómo funcionó. Va a ser la primera prueba que esto se puede hacer a la cabecera de la cama y el segundo paso va a ser probar el tratamiento. Gracias. Nos quedamos creo que sin tiempo. Ha sido maravilloso. Disfruté muchísimo esta sesión. Muchas gracias, Denise, John, Gemma. Ha sido maravilloso.